Buenas noches para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este medio tan importante. Vamos a aprovechar porque en los videos anteriores que se han publicado hemos tenido inconveniente con el audio. Tengo presente aquí al compañero Adrián Barrera, está aquí presente para que nos comparte las respuestas y opiniones acerca de esos contextos bíblicos que vamos a hablar el día de hoy. Antes de comenzar, tengo por aquí en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 40 versículo 1. Preparad camino a Jehová. Y también dice otro pasaje que encontré donde dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías capítulo 9 versículo 6. La escritura que encontré dice, voy a leer. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado su potestad sobre sus hombros. Es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Según lo que leí este contexto bíblico dice que lo que entiendo es que, o sea que Jesús es Padre eterno. Me va a explicar por favor esa parte donde está mencionando esa reseña que la acaba de editar. Nuevamente, para los que no me conocen, mi nombre es Adrián Barrera. Este video lo hacemos a criterio de Cristian, que ha estado interesado por conocer más de la Biblia, conocer más de Dios. Pero antes vamos a darle gracias a Dios y antes de entrar en este tema tan importante. Señor amado, en esta noche te damos gracias una vez más por tu grandeza, por tu grande amor, por tu misericordia, por esta oportunidad, Señor, que tú nos concedes en esta noche de poder compartir tu palabra, de poder a través de este medio, oh Dios amado, darle a conocer a muchos los misterios que hay en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos da la oportunidad, oh Dios amado, de poder estar sobre nuestros pies y poder levantar una vez más nuestra voz para agradecerte por estos momentos, Señor, tan especiales que es compartir tu palabra. Te damos gracias, oh Dios amado, y te pedimos en esta noche que tú seas abriendo nuestro entendimiento y dándonos sabiduría para entender y también para transmitirla a otros, oh Dios, y que seas tú a través de tu Santo Espíritu llegando a cada corazón, oh Dios, que tú seas quitando toda sordera, toda obra de las tinieblas, Señor amado, y que sea tu palabra obrando en cada uno según tú quieres, oh Dios de los cielos. Te damos gracias en el nombre maravilloso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, Cristian me cita en Isaías, en el capítulo 40, del verso 1 al verso 3, dice lo siguiente: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. También citó Isaías capítulo 42 verso 8, donde dice de la siguiente manera: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Bendito Dios. Y también nos citó diciendo que Dios mismo vendría y os salvaría, dando a entender así que quien vino fue Jesucristo y no iba a venir otro, dando a entender que Cristo era el único Dios, no había ni un segundo ni un tercer Dios. Y termina citando Isaías en el capítulo 9, verso 6, donde dice: hijo nos es nacido, hijo nos es dado, su potestad sobre sus hombros es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces dice que entonces este hijo que nació, que es Jesús, es el Padre eterno, dando a entender así que Cristo
Nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero porque Él es el Padre eterno, citando Isaías 9:6. Ok, entonces vamos por partes, vamos al capítulo 40, que Él cita primeramente. Aquí nos está citando: voz que clama en el desierto. Este que proclamó en el desierto, pues bien sabemos todos que fue Juan Bautista, que estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de escandalizarnos el que Dios llame Dios a otro. Vemos en el capítulo de Éxodo, en el capítulo 4, verso 16, nos dice de la siguiente manera: y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hacer un recuerdo cuando Jacob, hermano de Moisés, venía por el desierto. Entonces Dios le dijo a Moisés que su hermano iba por el desierto, que se reuniera con él, que él iba a ser profeta para llevar esa palabra a los egipcios, y Moisés sería en lugar de Dios para su hermano. Entonces vemos que realmente Moisés de cierta forma fue Dios, porque mostró todo el poder de Dios en Israel. Pero aquí no dice la escritura de que habían dos dioses. Obviamente había un solo Dios. ¿Cuál Dios? El que nombró a Moisés, diciendo: tú serás en lugar de Dios. Aleluya. Entonces vemos que Dios no es un Dios que se vanagloria a sí mismo diciendo: no, es que yo no voy a llamar a Dios nadie más, solo soy yo Dios y ya, yo no le voy a decir a otro Dios porque es que el único Dios soy yo. No, aquí vemos que Dios le dice a Moisés que él será en lugar de Dios, ¿sí? Y esto no significa que iban a haber dos dioses, porque obviamente Dios solamente es aquel que tiene la capacidad o el poder de decirle a otro: ve en lugar de Dios, o tú serás Dios para los egipcios, porque vas a mostrar todo mi poder allí. Bendito Dios. Entonces, volviendo al tema de los textos que Cristian nos da, Dios mismo vendrá y os salvará. Está claro que Dios mismo vino, pero vino en Cristo. Recordemos que la escritura nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Algo muy importante también resaltar, que el rey David quiso hacer un templo para adorar a Dios. Obviamente, al hacer un templo es para que Dios habitase en ese templo. Ahora vemos que el rey David no fue quien lo hizo. Quien hizo el templo fue el rey Salomón. El rey Salomón fue quien hizo este templo para que la presencia de Dios habitara en ese templo. Ahora vamos a Jesucristo. Jesucristo en ocasiones dijo las siguientes palabras. Dijo que este templo sería destruido y en 3 días sería reedificado. Él estaba hablando de su propio cuerpo como un templo. Por eso vemos que la escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, porque Cristo representa el templo y en ese templo estaba la presencia de Dios. Bueno, ok. Isaías 9:6, él nos cita Isaías 9:6, donde dice: hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y su potestad sobre sus hombros es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces él dice aquí que porque dice Padre eterno, entonces Jesús era ese único Padre eterno del cual nos menciona la escritura. Entonces vamos a aclarar lo siguiente. Muchos tal vez no lo sepan, aquí lo vamos a aclarar. Cuando la escritura dice Padre eterno, Cristian, Padre eterno, es porque este Padre debe tener unos hijos. Unos hijos, porque ahí nos está hablando de que Él es un Padre eterno. Usted me estaba mencionando que es Jesucristo, el Padre eterno, ¿sí? Entonces, si Jesucristo es el Padre eterno,
es porque Cristo tiene unos hijos. ¿Sí? Me hago entender, Cristo ya tiene unos hijos eternos. Y esto no se ha cumplido todavía, porque si Cristo es el Padre eterno, ¿dónde están esos hijos? Pregunto, ¿dónde están esos hijos? Si aún nosotros, que seremos los hijos en el reino celestial, aún no hemos partido de esta tierra, todavía no están esos hijos eternos, porque nosotros todavía estamos aquí en este cuerpo. Si en la misericordia de Dios nosotros al morir pasamos a esa vida eterna, entonces ahí sí habrán unos hijos eternos. Pero ahorita nosotros no somos eternos. Entonces, si la Biblia nos está diciendo que Padre eterno, no está hablando de Cristo, porque Él aún no tiene unos hijos eternos. Esta parte no se ha cumplido. Ahora, ¿Cristo es Padre? Claro que Cristo es Padre, pero no del Padre del cual nos habla la Escritura, porque vemos que Cristo mismo expresa en la Escritura diciendo: yo y los hijos que Dios me dio. Entonces Dios le dio unos hijos a Cristo, por eso Cristo es Padre, mas no el Padre. El Padre es aquel que le dio a Cristo esos hijos. Maravilloso el nombre del Señor. Espero que a Cristian le haya quedado claro el tema, porque cuando hablamos de que Dios mismo vendrá, es porque Dios estaba en Cristo, no de que Cristo era ese único Dios, no. Por eso la Escritura es clara y nos dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Sí, Dios mismo vino y nos salvó, porque Dios estaba en Cristo. No, Cristo era ese único Dios, no. Dios estaba en Cristo, así como dije anteriormente, Dios está en mí, Dios está en Cristian, y eso no significa que Cristian sea un Dios y yo sea otro Dios, porque Dios está en nosotros, no. Asimismo, Dios está en Cristo. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a entrar al tema del bautismo. Vamos a hacer una serie de preguntas del compañero. Vamos con la primera pregunta de ¿qué es el bautismo y por qué es importante? Esta pregunta el compañero me la va a responder con claridad de esta pregunta. Tengo una reseña importante también que encontré. Debemos bautizarnos para la remisión de nuestros pecados. No entiendo esa palabra remisión. ¿Qué puntualiza la remisión? ¿Qué significa, Adrián? Bueno, Cristian, bautismo es, la Iglesia Católica le llama un sacramento. Para los que tenemos conocimiento en el Evangelio, decimos que es un estatuto o una ordenanza, un mandamiento o un requisito, como alguno le quiera nombrar, para ser miembro del cuerpo de Cristo, que luego tiene unos pasos, que es arrepentimiento, para llegar a las aguas donde le sumergen, que esto simboliza que morimos al pecado y luego renacemos en una nueva vida para vivir en una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora Cristian aquí nos dice, debemos bautizarnos para la remisión de nuestros pecados. Como vimos anteriormente, al ser esto un requisito, una ordenanza, un estatuto, como cualquiera le quiera mencionar o llamar, obviamente es necesario bautizarse, porque es la única forma que hay para reconocer de que hemos creído en esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero él, aparte de esto, me hace la pregunta porque él cree que si uno muere sin bautismo, entonces es condenado. Todo depende de lo siguiente: cuando todo creyente, después de recibir doctrina, de estar un tiempo en la congregación, se llega el día del bautismo y el creyente se rehúsa, dice: no, es que yo no me quiero bautizar todavía, y eso lo pospone y lo pospone y lo pospone. Si una persona de estas no lo quiera Dios, llegase a morir, esta persona es condenada. ¿Por qué? Porque rehusó bautizarse y siempre se opuso constantemente a la hora de llegar al bautismo. Pero pongamos un ejemplo diferente. La persona ha creído y quiere bautizarse, y le dice al pastor: yo quiero bautizarme. Y esta persona, desafortunadamente, hubo un accidente aquel día y antes de llegar a las aguas bautismales murió.
la verdad esta persona no es condenada, porque esta persona no rehusó al bautismo, quiso el bautismo y en el momento en que iban a acceder a él, fallece. Por algún motivo, esta persona no es condenada. Porque Cristian, cuando Jesucristo estuvo en la cruz con el ladrón, vemos que el ladrón antes de llegar a la muerte, este no estaba bautizado, pero le dijo al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesucristo mismo le dijo: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y esta persona no estaba bautizada. Vamos con la siguiente pregunta, que diferencia a la pregunta anterior, porque la otra fue ¿qué es el bautismo? Y esta es ¿qué significa el bautismo? El bautismo significa la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte y la resurrección del cristianismo, o sea, el cristiano. Claro, Cristian, significa la muerte y resurrección de Cristo y también del cristianismo, porque obviamente cuando un creyente es bautizado está tomando vida de nuevo, está renunciando al pecado y va a resucitar, digámoslo así, perdón, resucitar no, va a tener una vida nueva a partir de ese bautismo, pero claro, eso significa es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Él también fue bautizado, a Él le bautizó Juan el Bautista en el río Jordán. Bueno, yo tengo otra pregunta muy importante, es una duda que tengo y es impresionante. El bautismo, lo que hace la mayoría de las personas es que se bautizan con agua. El agua derramada en la cabeza. El agua que simboliza. Bueno, Cristian, el agua simboliza renacer de nuevo, pero, a ver, usted hizo mención de que el agua en la cabeza. No, Cristian, eso es incorrecto. La persona debe ser sumergida totalmente en las aguas, debe ser sumergido en un río, no en un tanque, no en una piscina como lo hacen las iglesias de hoy en día, que lo hacen hoy en día lo hacen hasta con una manguera de una ducha y bautizan a un creyente. Esto es incorrecto y antibíblico. De hecho, a todas aquellas personas que estudian las escrituras a fondo, voy a hacer esta mención porque sé que ellos lo conocen, que no lo obedezcan porque no les gusta obedecer, pero está escrito en su palabra. Bueno, la escritura nos dice que es en un río, no en una piscina, no en un tanque, ni con una manguera, ni con un vaso de agua le vamos a echar agua a la persona. No, esto es incorrecto y antibíblico. La escritura nos dice que cuando iba a ser bautizado Felipe al etíope, dicen que descendieron a cierta agua. Y cuando miramos el mapa, porque ellos iban de Jope a Jerusalén, la escritura nos muestra en el mapa que hay dos ríos. Hay dos ríos que no son tan grandes como en el río Jordán, donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, pero al fin y al cabo era un río, no un tanque, no una piscina. Entonces la escritura nos dice que es en río y sumergido por completo. Esto simboliza la vida nueva, sepultar el pecado para renacer de nuevo y vivir una vida nueva con Cristo. Gracias, Wilmar, gracias. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa después de ser bautizado? ¿Qué pasa? Bueno, Cristian, lo que pasa después de ser bautizado es que empieza la responsabilidad y la conciencia de cada uno de mostrar esa fe que cada uno tiene en el Señor para vivir verdaderamente esa vida como Dios nos la ha demandado. Porque por eso usted se da cuenta que muchas personas dicen no creer en el Evangelio por el mal testimonio que dan los mismos cristianos. Entonces es nuestra conciencia de que debemos a partir de allí de tomar conciencia y buscar verdaderamente de Dios y esa transformación para dar ese buen testimonio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa a la gente que no se bautiza? Yo por aquí tengo un texto que encontré en las citas bíblicas. Dice así: Jesús declaró: y cualquiera que crea en mí y sea bautizado heredará el reino de Dios, y quien no crea en mí ni sea bautizado será condenado.
Así es, Cristian. Como es un requisito, mandamiento, estatuto, ordenanza por el Señor, obviamente debemos de obedecerlo. Esa obediencia consiste en el bautismo. Cuando una persona, decía anteriormente, rehúsa ser bautizada, es condenada porque rehusó ser bautizada. Pero cuando la persona quiere ser bautizado y desafortunadamente murió, esta persona no es condenada como algunas iglesias dicen que es condenada. Esto es totalmente mentira y no lo enseña la Escritura. Perfecto, Wilmar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde van los niños que mueren sin bautizar? Bueno, Cristian, recordemos que nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a los apóstoles, uno de los apóstoles le dijo a Jesucristo, recriminándole por un niño, y él le contestó: deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños heredan el reino de los cielos porque ellos son niños. Y recordemos que ellos no son como nosotros los adultos. Usted se pelea conmigo y tal vez nos quedamos toda la vida enojados sin volvernos a hablar. Y usted ve que un par de niños, en su inocencia tan bonita, se pelean y al momento los vemos juntos de nuevo. Por eso es bonito la inocencia de los niños. Por eso los tales heredarán el reino de los cielos. Recuerden. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero bautismo según la Biblia? Adrián. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, lo primero, Cristian nos dice que cuál es el verdadero bautismo. Obviamente, Jesucristo lo dijo en Mateo 28:19, y por todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos hace una promesa maravillosa, dice: y yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora me cita Cristian Hechos capítulo 2 verso 38, donde dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, para todos los que no siguen, mire qué tan importante esto. Aquí es donde yo le pregunto a Cristian para que a él le quede claro. Cristian, si a usted yo le voy a bautizar o usted va a bautizar a alguien, ¿usted cómo le va a citar esta escritura y le va a decir: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo? Ahí yo no estoy bautizando a nadie, estoy repitiendo lo que dijo Pedro. Entonces, ni Cristian ni nadie me puede probar a mí, y aquí es donde yo reto a cualquiera que se opone a que el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo reto, que si usted me da ese texto, yo me congrego en su iglesia, donde uno solo de los apóstoles, no va a pedir 3 textos, 4, 5, ni 10, solo un texto, donde alguno de los apóstoles hayan bautizado a un creyente, citando y diciendo: yo te bautizo en el nombre de Jesús. O que el apóstol, cuando esté bautizando, diga: yo bautizo a NN en el nombre de Jesús. No le pido sino un solo texto, porque aquí, como vemos, el texto no está hablando de eso. Ahora vamos a lo siguiente. Dice la escritura en Santiago capítulo 1 verso 17 al verso 18, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces recalco aquí que dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y si esto es así, vamos a notar lo siguiente. En el capítulo de los Hechos que nos cita el amigo Cristian, ahí dice: en el nombre de Jesucristo, a Pedro. En Hechos 2, 8, 16 nos dice: en el nombre de Jesús, a Felipe. Y en Hechos 10, 48 y 19, 5,
en el nombre del Señor Jesús. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿en cuál nombre nos debemos de bautizar? Porque aquí vemos que a Pedro bautizó de una forma, Felipe de otra, y cada uno de ellos de otra forma. Aquí es donde yo les voy a decir lo siguiente. Yo le hice la pregunta a un unicitario, que unos bautizaron en el nombre de Cristo, otros en el nombre de Jesús, otros en el nombre del Señor Jesús, y él me dijo, pero es que al fin y al cabo está hablando del mismo. Pero entonces cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí sí ellos no hablan por el mismo criterio, porque yo les digo, amados, cuando nos bautizamos en el nombre del Hijo, nos estamos realmente bautizando en el nombre de Jesús. O yo le pregunto a algún oyente, ¿acaso quién es el Hijo? El Hijo no es Jesús, en Él estamos bautizados. Y de ñapa en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque creemos que Cristo verdaderamente tiene un Padre. Y de esto nos enseñó Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Listo, perfecto. Bueno, de todas las preguntas que he realizado al compañero Wilmar, creo que me está faltando una pregunta importante desde que inicié aquí con la transmisión. La pregunta que lo voy a repetir. Dios no comparte su gloria con nadie. Me faltan las respuestas de esta palabra tan importante que está reseñando en la Biblia. Ok, Cristian, para terminar, bueno, Cristian, esa pregunta vamos a aclararla bien para que todos los oyentes también no se dejen engañar cuando otras personas quieran hacer que usted dude de la fe. En esa pregunta que nos hace el amigo Cristian, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso está en Isaías, en el capítulo 42, verso 8. Repito, dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a citarlo porque la verdad, el diablo nunca nos va a citar la Biblia completa. Siempre va a citar lo que a esa persona le conviene. Vamos a leerla toda. Dice aquí, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí nos está hablando Dios, aquí nos está hablando Jehová, como usted lo quiera llamar, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mire, tremendo el texto. Está diciendo que no dará a otro su gloria y menciona esculturas, porque recuerden que el pueblo de Israel se fue tras otros dioses, tras los ídolos, y de eso es que nos está hablando el texto, de que Dios no comparte su gloria. ¿Con quién no la comparte? Con la idolatría, con irse con otros dioses, de esculturas. Pero aquí cuando hablamos, vemos todo el contexto de este pasaje. Dios dice que Él le dio al Hijo ese poder, esa gloria, con el Hijo la compartió. Entonces notemos que cuando Dios dice Dios no comparte su gloria con nadie, se está refiriendo a la idolatría, no a Cristo, porque con Cristo su Padre compartió totalmente todo. Listo, perfecto. Ya para terminar, aquí me despido. Gracias a Adrián que compartimos preguntas y respuestas acerca del bautismo. Hasta luego a todos los ciudadanos y que tengan una feliz noche.